Eran las 2 de la mañana en una de las calles de aquí, de El Salvador. Todo oscuro, las calles oscuras, un hombre caminando. De repente siente como un olor a ropa limpia, como un olor a nuevo. Se voltea hacia donde está la iglesia y ahí estaba parado frente a él un hombre alto con vestiduras negras, pero sin cabeza. Desde aquí, desde El Salvador, te voy a contar una de sus mayores leyendas de terror: el padre sin cabeza. Para entender toda esta leyenda del padre sin cabeza hay que remontarse al siglo XVI más o menos. Antes, los españoles, cuando llegaron, uno de los objetivos que tenían era catequizar a los pueblos originarios. Entonces, ¿de dónde nace la leyenda de el padre sin cabeza? Hay como tres vertientes principales. La primera de ellas dicen que muchos de estos sacerdotes empezaron a apoyar a los pueblos originarios, a tratar de que no los maltrataran, a tratarlos como igual. A los terratenientes esto no les gustaba y algunos sacerdotes fueron decapitados. Segunda vertiente, enemigos de la iglesia empezaron a crear esta leyenda tenebrosa del padre sin cabeza para que la gente le tuviera miedo a la iglesia y los pueblos originarios no la siguieran. Y vertiente número 3 es que se dice que fue la misma iglesia la que creó esta leyenda para atemorizar a los miembros de los grupos originarios de El Salvador. Sea como sea el origen de esta historia, han pasado siglos y siglos y aún se escucha entre los habitantes de aquí. Dicen que es alto y con una sotana negra, que tiene una capa que se mueve aunque no haya viento y obviamente pues sin cabeza, aunque hay otras personas que aseguran que su cabeza la tiene incrustada en el pecho y que los ojos están donde debería estar el corazón para mirar a las personas. Hay quienes también cuentan que a veces en ciertos poblados se escuchan las campanas de la iglesia tocar solas en la madrugada. Otra leyenda también dicen que él fue un sacerdote que lamentablemente rompió sus votos y se metió con una mujer y como castigo lo mandaron a penar su alma sin cabeza. Mientras me como estas deliciosas pupusas revueltas que tienen frijoles, queso y chicharrón, te voy a contar datos importantes porque yo me imagino que tú no quieres que el padre sin cabeza se te aparezca. Así que si tú no quieres que el padre sin cabeza se te aparezca, ojo con esto. Primero, normalmente el padre sin cabeza suele aparecerse los viernes por la noche. ¿Qué día es hoy? Sábado. Ok, bien, hoy no sale. Los viernes por la noche cuando hay sobre todo luna llena, o sea, luna nueva, o sea que está oscuro, está más oscuro. Se dice que en los poblados más grandes como San Salvador, que hay muchas iglesias, él suele salir en las noches, las madrugadas, de iglesia en iglesia, entra y sale como si estuviera buscando algo entre una iglesia y otra, pero nadie sabe realmente qué es lo que está buscando. Pero en los poblados más pequeños, donde solamente hay una iglesia, se dice que lo que hace el padre sin cabeza es que sale a pasear por ahí y regresa, aunque la iglesia esté cerrada. Él atraviesa las paredes normal, feliz, tranquilo. Eso sí, hay personas que dicen que lo han visto oficiando misas cuando la iglesia está apagada en las madrugadas y sin nadie adentro. Aquellos que lo ven normalmente no pueden hablar por muchas horas o a veces por días. A veces se quedan petrificados, incluso algunos hasta se enferman. Cuenta la leyenda también que muchas veces este padre sin cabeza se le parece a aquellas personas que han cometido pecados graves para que tomen conciencia y se encaminen por el camino del bien.
La leyenda del padre sin cabeza no es exclusivo de El Salvador. Por ejemplo, en México, en la región de Jalisco, se habla de específicamente el padre Pedro Moreno, quien fue perseguido en una de las guerras y ejecutado. Entonces se dice que el padre Pedro Moreno se aparece a veces en iglesias abandonadas a la medianoche. Tiene mucha similitud con la de El Salvador. En Guatemala la historia es un poquito diferente. En Guatemala lo que se dice es que este ser espectral camina por las iglesias coloniales que fueron fundadas sobre los templos mayas. Aquí la simbología es muy clara, muy clara. Mientras tanto, en Nicaragua se ve más esta leyenda en el área del Pacífico. Pero en este caso, el padre fue condenado por haber caído en pecados carnales. Muchas veces este tipo de leyendas no necesariamente son cuentos de terror. Por ejemplo, el padre sin cabeza nos habla un poco de cómo se sentían muchas veces los indígenas, los grupos originarios de aquí de El Salvador, frente al sacerdote, que lo veían como una autoridad, a veces de una manera espiritual, a veces de una manera lamentablemente un poco corrupta. Y lo que se hizo en el folclore es sacar todo ese sentimiento de represión de la colonización a través de historias como la del padre sin cabeza. Mientras aquí en El Salvador se escuche las puertas rechinar de alguna vieja iglesia colonial, o mientras una abuelita le cuenta a su nieto la historia del padre sin cabeza, este siempre estará vivo en el colectivo de El Salvador. La próxima vez que camines cerca de una iglesia y sientas el olor como a ropa nueva, no mires para atrás, porque puede estar el padre sin cabeza. Cuéntame qué versión te gustó más, la del padre que fue mártir, la del padre que fue pecador, o aquel que daba misas en la madrugada dentro de las iglesias completamente a solas. Si te gustó este cuento, por favor, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos, familiares, y así no se van a perder ninguno de los cuentos, narraciones, mitos y leyendas de todas partes del mundo. Soy Carlos Díaz Valerín y desde aquí, desde El Salvador, esto es Déjame Contarte. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¿Qué era lo primero que era? Mira para atrás y no corten. ¡Ay, se me olvidó que seguía! A ver. La próxima vez que pases por una iglesia en la oscuridad de noche y huelas como a ropa limpia, no voltees para atrás. Cuéntame, ¿qué versión te gustó más? ¿La del padre que fue un mártir? ¿O la del padre que no me acuerdo?